El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una producción más de su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Vamos a tener durante este tiempo diversos temas que tienen que ver mucho también con la situación que vive el mundo y que vive la iglesia. Y nosotros como cristianos católicos no podemos olvidar que tenemos un magisterio, una tradición basada en la Escritura y que no debemos nunca olvidar, sobre todo en este tiempo cuando se dan incidentes a lo interno de la iglesia, de muchos que van abandonando prácticas que son fundamentales para nuestra salvación. Una de ellas es el arma de la oración. Nuestro Señor nos dice que debemos orar incesantemente, sin desanimarnos. Orar porque la oración es fuerza que nos viene de Dios. Vamos entonces a desarrollar este tema, orar sin cesar, porque el mundo requiere de nuestra oración. Y estamos convencidos que se salvará por la oración. Pero una oración que no es desentendernos del mundo, al contrario, es ser oferente, es levantar nuestra voz, nuestra alabanza, nuestra súplica al Eterno, que es el que tiene la última palabra sobre todo lo que acontezca en nuestro mundo. El Evangelio de San Lucas, capítulo 18, del 1 al 8, nos habla sobre esto. Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre, sin desanimarse jamás. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba a la gente. En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Durante bastante tiempo el juez no le hizo caso. Pero al final pensó: es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. De lo contrario acabará rompiéndome la cabeza. Y el Señor dijo: ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche, mientras Él deja que esperen? Yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, a la luz de este pasaje bíblico, tenemos muy claro de que debemos tener una constante comunión con el Señor. Y es interesante cómo el Señor relaciona la oración con la virtud de la fe. Porque obviamente si nosotros no somos hombres y mujeres de oración, no vamos tampoco a tener fe. Y pregunta el Señor como mirando hacia el futuro, cuando en otro momento nos dirá: a su retorno habrá fe en la tierra. ¿Por qué? Porque estaremos en un marco de verdaderamente incredulidad o apostasía. Una apostasía que es generalizada y que de alguna manera también nosotros podemos ver en los signos de los tiempos que nos toca vivir esta cruda realidad. Tanta gente que se ha apartado de la vida de la fe, que ya no creen, que no consideran que es necesario una vida de oración si no tienen una visión y una concepción de lo que es trascender. Es decir, olvidamos que todos vamos a morir un día. No estamos aquí de forma perpetua. Pero ¿te has preguntado qué hay después de la muerte? Y si nosotros no nos dejamos iluminar por la palabra de Dios,
esa palabra que Cristo vino a transmitirle a todos los discípulos y a todas las generaciones de todos los tiempos, es para nuestro bien. Y la manera en que nosotros podemos tener esa comunión o esa trascendencia de lo eterno es fundamentándonos primero en la palabra autorizada, que es el mismo Cristo, el Verbo encarnado. Segundo, en la comunicación que debemos tener para con Él, porque la oración no es más que un comunicarse con aquel que sabemos nos ama, que es nuestro Padre Dios, un Padre bondadoso, un Padre tierno, un Padre compasivo, misericordioso, que nos ha dado a su Hijo para propiciación de todos los pecados, de todas las generaciones, de toda la humanidad. Y el arma poderosa para conservarnos firmes en la fe es la oración. Y por eso Jesús emplea un ejemplo, una parábola de este juez. El juez no era creyente, pero actúa convencido de que por esa actitud de la insistencia de la mujer, responde y le hace justicia. Si eso puede ocurrir en el plano humano, porque sabemos que son realidades que se dan en nuestro día a día, y accede a la petición o a la justicia que reclama esta viuda, ¿cuánto más el Padre Celestial no responderá a nuestra súplica? Ahora, ustedes también deben ir entendiendo que, como dije antes, la oración es comunicación. Dios me ama primero, y porque me ama se me comunica. ¿Y dónde se me comunica? En su palabra. Si nosotros no meditamos, no leemos la Escritura, no vamos a conocer lo que Dios quiere de nosotros. De ahí la importancia de que nos podamos conectar con la palabra de Dios. Y cuando nos conectamos con la palabra de Dios, eso despierta en el alma necesidad también de comunicación. Y esa comunicación, estar en unión con, en este caso Dios, el medio es la oración. Una oración que debe brotar del corazón y que tiene diversas facetas. La oración puede ser de súplica, la oración puede ser de quebrantamiento, la oración puede ser de alabanza, la oración puede ser gozosa, en fin, hay diversos aspectos de la oración. Lo importante es que independientemente de la circunstancia en que el alma pueda encontrarse, tenemos necesidad de la oración. Y Jesús insiste en una oración incesante, que nadie me impida o ninguna circunstancia, por difícil que sea, me prive de la oración. Por eso, querido hermano, no sé cuál puede ser en este momento la situación que estás viviendo, pero no hay circunstancia en nuestra vida que no deba despertar en el alma la oración, la necesidad de comunicarse con nuestro Hacedor. Él está siempre anuente a responder a nuestras necesidades. Si ya lo hemos visto en el ejemplo, este hombre responde por la insistencia de la mujer. Dios no necesita tanta insistencia de parte de nosotros para responder a nuestro clamor. Ahora bien, no siempre las cosas ocurren en la forma o deseo que tenemos nosotros, sino lo que Dios sabe que conviene para ti y para mí. Porque como buen padre nos va a dar lo que sabe que es bueno. Nunca nos va a dar algo que nos pueda hacer daño. Y esas son las bendiciones. Todo lo que Dios permite para sus hijos son bendiciones, es decir, gracias. Son favores que tampoco podemos pagarle a nuestro Señor. Y por eso que una de las cosas más gratificantes que tenemos nosotros, los que creemos y que hemos confiado en su palabra, es más que petición, agradecimiento. Y agradecimiento que brota de un corazón que, a pesar del quebrantamiento, de las dificultades, de las pruebas, tentaciones, lo que usted quiera, usted puede también decir: Señor, te alabo y te bendigo, porque tu voluntad siempre es perfecta, y sé que quiero aprender a vivir en sintonía con ese divino querer. Fíjense, queridos hermanos, cómo Dios todo lo dispone para nuestro provecho y para nuestro bien. También encontramos nosotros otro aspecto de esta oración, y Jesús presentándose como modelo.
porque Jesús es el modelo perfecto del hombre orante, el Dios hombre orante. Y lo encontramos en San Marcos capítulo 1, del versículo 35 al versículo 39. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron: todos te estaban buscando. Él le contestó: vámonos a los pueblos vecinos para predicar también allí, pues para esto he salido. Y Jesús empezó a visitar la sinagoga de aquella gente, recorriendo toda Galilea, predicaba y expulsaba a los demonios. Palabra del Señor. Como acaban ustedes de escuchar, queridos hermanos y hermanas, Jesús era un hombre madrugador. Y como hombre madrugador, iba al encuentro del Padre, a estar en conexión con Él, porque no se puede desconectar la vida activa con una vida que no tenga como fundamento, como sostén, la oración. Es decir, estar a los pies de nuestro Señor. Esto es fundamental. Por eso tanta gente no progresa, no porque Dios le haya abandonado, sino porque la mayoría de las cosas que realizan, la realizan en el querer humano, no en el querer divino. Y al realizarla en el querer humano, tenemos obviamente muchas faltas, muchas debilidades, muchos fracasos, porque no nos dejamos inspirar por el Hacedor. No podemos nosotros vivir sin Él. Jesús lo dirá en algún momento: sin mí no pueden hacer nada. Y Él quería enseñarle esto a sus discípulos, la necesidad de empezar las primeras horas del día estando en conexión con el Padre. Y luego va a la vida activa. ¿Cuántos hoy en la vida pastoral han perdido quizás esa fuerza, esa efectividad de llegar a las almas, porque ya perdieron el vínculo de la oración? De esto vamos a seguir hablando en la segunda parte de esta reflexión, de este programa. No sea parte del televisor. Ya volvemos en breve para continuar esta enseñanza de orar sin desanimarse. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. Paz y alegría, queridos hermanos, de vuelta con ustedes, su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Estamos en el segundo bloque, hoy hablando sobre la necesidad de una oración incesante. Y en el bloque anterior estábamos hablando de cómo Jesús muy de madrugada iba al encuentro del Padre para poder, en esa intimidad que siempre estuvo unida a la voluntad del Padre, tiene la suficiente fuerza, energía o gracia para hacer lo que solía hacer, que era evangelizar. Esto también nos da a nosotros una verdadera docencia. Es decir, un predicador, un evangelizador que no tiene vida de oración no va a tener fruto. Por más técnica que tenga, si no tiene esa conexión con el Altísimo, porque la fuerza nos viene de Dios, la fuerza nos viene de Él, del Espíritu Santo, que actúa en Jesús y que lo impulsaba. Cuando leemos los primeros pasajes del Evangelio,
una vez que Jesús es bautizado en el Jordán, bueno, toda la vida de Jesús fue neumatológica, es decir, movida por el Espíritu Santo. Y esa acción del Espíritu Santo en Jesús era constante y lo impulsaba aquí y allá. ¿Pero fruto de qué? De la intimidad que tiene con el Padre. Y obviamente de la acción del Espíritu obrando en él. Eso nos lleva a cada uno de nosotros a que tenemos necesidad de estar a los pies del Señor, a poder escuchar su voz. ¿Dónde la vamos a escuchar? En la palabra. Todo lo que Dios quiere y desea para nosotros lo vamos a encontrar en la Escritura. Porque desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Hay que leer la Escritura. El Evangelio o los Evangelios está todo lo que el corazón de Jesús ha querido revelar a la humanidad y a su iglesia. Por eso hay que estar en conexión con esto, porque también la iglesia, como madre y maestra, no puede hacer nada si no está unida a su jefe, es decir, en este caso, Cristo, que es la cabeza, y nos da también en la comunión de toda la iglesia una cabeza visible, que es la figura del Papa. Y ahí vemos la necesidad también del magisterio. El magisterio se fundamenta en la Sagrada Escritura. La iglesia no puede hacer nada diferente a lo que ya Jesús nos ha planteado. Y digo esto porque en muchos lugares nosotros percibimos que la oración ha bajado. Y cuando baja la intensidad de la oración, también entramos en lo que nosotros llamamos la incredulidad, porque dejamos de creer en Dios y en lo que Él es capaz de realizar en nosotros. Es urgente que retomemos la necesidad de orar. Dije antes, y ustedes quizás tienen forma de orar, todas son válidas en la medida que la hagamos con el corazón. En el Catecismo de la Iglesia, que también quiero hacer docencia de ello, porque muchos desconocemos lo que la iglesia habla sobre el tema de la oración. Hay muchas cosas. Yo quisiera leer un resumen de lo que nos da el Catecismo de la Iglesia en conformidad a la oración. En el numeral 2644, es un resumen de lo que es la vida de oración. Nos dice la iglesia: el Espíritu Santo que enseña a la iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo, le educa también en la vida de oración. Y sigue diciendo, suscitando expresiones que se renuevan dentro de unas formas permanentes de orar: bendición, petición, intercesión, acción de gracia y alabanza. ¡Qué hermoso! Fíjense cómo el magisterio apunta a que todas estas cosas son fruto del Espíritu Santo en nosotros cuando tenemos esta dimensión de unidad con nuestro Dios por medio de la oración. Y presenta una variedad de formas de orar. Quiero recordarlas otra vez. Orar, bendición. La bendición, como hemos explicado ya en otros programas, es siempre desear lo mejor para Dios. A Dios hay que dar lo mejor, pero también lo mejor para el prójimo. Es una ofrenda grata a los ojos de Dios aprender a transmitir bendición, fruto de nuestra comunión con Él. Sigue diciendo también el catecismo que otra forma de orar es la súplica o la petición. La iglesia es una iglesia que en todo su cuerpo místico, o sea, toda la unión que tenemos con Cristo, elevamos todos los días súplicas en la liturgia eucarística. No solamente en la liturgia eucarística, sino también cuando tenemos devoción al Santo Rosario, son súplicas, son peticiones que nosotros hacemos al Señor. Las laudes, las vísperas, es decir, todo lo que es las horas que tenemos en la vida consagrada, los religiosos, pero también los laicos que hoy en día pueden también tener acceso a la liturgia de las horas, cada uno según la categoría, la unidad o el momento en que se encuentre comprometido en algún apostolado concreto. Pero todos podemos orar. Orar
es hablar de amor de quien sabemos nos ama, una definición hermosísima de Teresa de Ávila. Orar, saber contemplar la maravilla de Dios. Nosotros, ustedes están mirando detrás de mí una naturaleza que canta la gloria de Dios. Cuando uno mira esto y escucha las aves, los diversos animales que saben expresarse a su forma, cuánto más el ser humano. ¿Cómo no alabar a Dios por todo lo creado? La creación canta la gloria de Dios. Y esas son oraciones de alabanza, de gratitud. También nos dice el catecismo en el numeral 2645. Gracias a que Dios le bendice, el hombre en su corazón puede bendecir. El hombre en su corazón puede bendecir a su vez a aquel que es la fuente de toda bendición. Hermoso. Obviamente también no solamente somos bendecidos, favorecidos por el Señor, sino que también podemos transmitir al Creador esa bendición. Te alabo, Padre, te bendigo por todas las maravillas que obras en favor de tus hijos. Te bendigo, Señor, en este hermano, en esta hermana. Te bendigo por todo lo bueno que tú nos transmites, porque Dios no tiene más que bondad para con nosotros. Y de esa bondad nosotros debemos ser agradecidos. También en el numeral 2616 nos dice la iglesia en este resumen de la oración de petición tiene por objeto el perdón, la búsqueda del reino y cualquier necesidad verdadera. La búsqueda del reino. Jesús mismo nos dice, busquen el reino de Dios y lo demás le vendrá añadido. ¿Buscas el reino de Dios? ¿Cuál es la búsqueda de tu corazón? Dice el salmista, como busca la sierva las corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de ti. ¿Tú tienes sed de Dios, querido hermano y hermana? Es necesario que descubramos y que sintamos esta necesidad ardorosa del cervantillo que busca también el agua. Desea beber esa agua viva que Jesús también un día gritó: el que tenga sed, venga a mí y beba. De los que crean, dice, brotará una fuente de agua viva. Jesús está hablando de lo que hay en su corazón, saciarnos de Él. ¿Y cómo me voy a saciar si no voy al encuentro de Él en la escucha de la palabra y elevando mi corazón en contemplación para agradecer sus favores? Es necesario, querido hermano y hermana, que volvamos a tener como punto central de nuestra vida poner a Dios en el primer lugar. Y poner a Dios en el primer lugar implica necesariamente una vida de intimidad, una vida de oración. Y ustedes están viendo las diversas formas, sea de bendición, sea de petición, y sigue diciendo el catecismo de la iglesia, numeral 2647, la oración de intercesión consiste en una petición en favor de otro. No conoce frontera y se extiende hasta los enemigos. ¡Qué belleza! Miren qué tan madre es la iglesia, que recordando, porque la iglesia hace y repite lo que Jesús quiso. Y Jesús nos dice, han oído que se dijo, que odiarás, amarás a tu hermano, pero odia a tu enemigo. En el Antiguo Testamento yo les digo, amen a sus enemigos. Pero ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo puedo llegar yo a amar a un enemigo, a un adversario? Solo en la medida que estoy en conexión con Dios. Porque al estar en conexión con Dios, voy reproduciendo en mí la imagen de Dios. Que como San Pablo apunta en uno de sus escritos, que él ya no vive para él, sino que es Cristo que vive en él. Lo mismo debemos nosotros llegar a decir un día. Ya no soy yo, es Cristo en mí. Me he cristificado. Y entonces me convierto en un alma compasiva, que no solamente busco los favores para mí, que siento la necesidad de interceder por los pecadores, de orar por mis hermanos, incluso por mis enemigos, porque llegas a tal dimensión en tu alma que ya no siente
esos sentimientos negativos de rechazo a quien te da la contra o a tu enemigo. Y vas haciendo vida en ti, la vida de Cristo. Otro numeral que nos apunta en este resumen el Catecismo, el 2648, dice: toda alegría y toda pena, todo acontecimiento y toda necesidad pueden ser motivo de oración, de acción de gracia, la cual, participando de la fe de Cristo, deben llenar la vida entera. En todo, dad gracias a Dios, en todas las cosas. Y finalmente, el último, 2649, la oración de alabanza totalmente desinteresada se dirige a Dios, canta para Él y le da gloria no solo por lo que ha hecho, sino porque Él es. De esta manera tenemos un buen resumen de lo que es la oración, no solo a la luz de la palabra, sino del magisterio de la iglesia que se apoya en la palabra de Dios. Y queremos invitarle a pedir al Señor que nos conceda, al final de esta reflexión, el don de la oración. Te damos gracias, Jesús, porque tú nos enseñas a orar desde muy temprano y para que por medio de la oración podamos llevar una vida práctica y fecunda, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, que sigan pasando un feliz día. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.